Estamos en compañía de Francisco Belaúnde, internacionalista, para hablar justamente de la nota que teníamos hace algunos segundos, el análisis y resultados de las elecciones generales en Bolivia. ¿Qué está pasando en este país? Al parecer va a venir una segunda vuelta histórica. ¿Qué tal? Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Luego de 14 años ya no hay una victoria asegurada para Evo Morales. ¿A qué se debe esto? Bueno, en realidad es la segunda vez que ocurre, no en una elección presidencial, sino recordemos que el referéndum que él había planteado para justamente poder presentarse a una nueva reelección, lo perdió. Lo que quiere decir que Evo Morales, tanto esa vez como ahora, si bien mantiene un nivel de popularidad bastante alto, ¿no? Y en medio de todo llega pues a un 40 y pico % de votos, de todas maneras la gente, definitivamente la mayoría de la gente, quiere ya un cambio, ¿no? Quiere claramente un cambio, pero se ve que Evo Morales es una persona que está decidida a quedarse en el poder, ¿no? Entonces, y en todo caso lo que le ha pasado ahora es claro, un golpe para él. Lo que sí hay que decir es que los resultados, digamos, el anuncio de los resultados ha sido interrumpido, ¿no? Lo que llama sospecha, ¿no? Lo que llama sospecha a tal punto que la propia OEA está pidiendo explicaciones de por qué se ha interrumpido este conteo, ¿no? Así es, la misión de observación electoral de la OEA ha pedido explicaciones al Tribunal Supremo Electoral, el Supremo Ente Electoral de este país de Bolivia, para que diga, claro, por qué se ha detenido la votación, que además eso es algo absolutamente inusual. Así es, ¿no? Ya es una cosa que no, digamos, en el más o todo en el clima en que hay, en que ya se ha dado este antecedente, en que el régimen no respetó lo que dice su propia constitución y no respetó el referéndum, bajo una ardid absolutamente deleznable. Ahora ya con lo que está pasando, pues evidentemente esto llama a sospecha. Y ojalá que al final el resultado refleje realmente lo que por lo menos el conteo rápido que han desarrollado algunas encuestadoras ya indican, y ya lo que el conteo hasta ahora venía determinando, que efectivamente va a haber una segunda vuelta. Bueno, hasta el día de ayer, ¿no? En horas de la noche, se habían contado más del 83% de votos. Morales tiene un 45% y el exgobernante Carlos Mesa tiene un 38%. No hay que explicar que, claro, según la normativa electoral de ese país, no se va a segunda vuelta cuando se supere el 50% de los votos. Y además, sí, pero la otra posibilidad es que puede haber, no hay segunda vuelta cuando hay una diferencia del más del 10% entre el primero y el segundo, ¿no? Y allí no importaría que tuviese 52 versus 42%. Exactamente. Entonces, eso es a lo que estaba apuntando claramente Evo Morales en esta elección, ¿no? Ahora, esto es una historia conocida quizá, pero hay que decir que el gobernante Evo Morales ha dicho que va a estar a la espera del voto rural. Bueno, sí, efectivamente hay muchos ¿Qué tanto podrían cambiar el escenario con este conteo? Eso habrá que verlo. Efectivamente, él tiene en las zonas rurales tiene una popularidad, pero eso no quiere decir que eso pueda ser suficiente para digamos, revertir lo que se está viendo. Y además también faltan votos del extranjero, ¿no? Que hasta donde entiendo favorecerían más bien a Mesa, ¿no? Entonces, claro, ahí podría ser una situación mucho más equitativa. Se podría mantener este resultado, ¿no? Pero en todo caso, un conteo rápido, como han hecho algunas encuestadoras, es bastante fiable. Tiene, en principio, tiene una fiabilidad que es del 0, o sea, de una fracción, realmente ni siquiera el 1%, o sea, es una fracción, y por lo tanto sería muy raro que el resultado final se aleje bastante de lo que es el conteo rápido, ¿no? ¿Cómo funcionan las encuestadoras en Bolivia? ¿Tienen ese carácter de rigurosidad que se mantienen en otros países? Bueno, como se sabe, hay encuestadores y hay encuestadoras, pero en Bolivia, por ejemplo, está Ipsos, así como está en el Perú Ipsos, ¿no? Que recordemos que Ipsos es una encuestadora francesa importante que finalmente acá en el Perú compró Apoyo. Entonces, Ipsos Apoyo. Bueno, en Bolivia también está Ipsos, Ipsos es una encuestadora reconocida, ¿no? Muy bien. Hay que, además, contarle a nuestros televidentes que, claro, en este escenario de una
bastante segura segunda vuelta, el candidato Mesa ha pedido apoyo de otros candidatos, ¿no? Sí, ¿Esto sería posible de darse? Me parece que el candidato Ortiz ya se ha manifestado al respecto. Sí, lo que se va a dar es que muchos van a votar, digamos, en contra de Evo para evitar que llegue una segunda vuelta. Claro, no necesariamente por predilección al candidato Mesa. No necesariamente, ¿no? Ortiz, lo que llama la atención es que este candidato Ortiz, que ahora, digamos, estaría respaldándolo, en algún momento parecía mejor posicionado, ¿no? Pero ha ido perdiendo votos frente a un candidato de origen coreano, que es evangélico y que tiene un discurso bastante, bueno, de acuerdo a sus creencias, ¿no? Y habrá que ver también qué es lo que plantea este señor, ¿no? Pero como se sabe, los líderes pueden decir una cosa, pero al final quien decide es el propio elector, ¿no? Ahora, por lo que comentaba usted al inicio de la entrevista y el poco respeto que se tuvo por el referéndum, por la Constitución, esos resultados no deberían en principio sorprendernos, ¿no? Si bien son históricos, no deberían ser sorpresa. La gente quiere un cambio, necesita un cambio. Sin embargo, este gran porcentaje de más de 45% de respaldo que tiene Evo Morales, ¿a qué se debe? ¿Qué ha pasado en estos 14 años? ¿Cómo es que Bolivia ha cambiado? ¿Cuáles han sido, en su entender, los pros y contras de su gobierno? Lo que pasa es que Evo Morales ha llevado una política, para empezar, una política prudente desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Y si bien ha tenido una serie de medidas sociales, pero ha cuidado relativamente bien, ¿no? El frente macroeconómico, por lo tanto no ha incurrido en el desbarajuste que se generó en Venezuela e incluso en Ecuador con Rafael Correa, ¿no? Entonces, y además ha tenido la suerte, como otros presidentes, del alza de los precios del gas y del petróleo que se dio a partir de los años del año 2000, ¿no? Y de ahí en adelante hasta hace no mucho. Y entonces él se ha podido beneficiar de eso y ha hecho una serie de reformas que además también ha reivindicado, pues, a los pueblos indígenas, y eso evidentemente le ha traído bastante popularidad. Pero como digo una vez más, ¿no? La gente puede reconocer muchas cosas, pero al final llega un momento que ya quieren cambiar también, ¿no? Por supuesto. Algo que preocupa siempre, no solamente frente a lo que sucede en Bolivia, sino cada vez que hay un cambio de gobierno, es la continuidad de algunas obras, de obras que generan un impacto positivo, por supuesto, en el desarrollo de la gente. Y lamentablemente se ha escuchado decir, ¿no?, al oficialismo que hay que cuidar eso, ¿no? Hay que cuidar la continuidad, tratando pues de darle a entender al ciudadano que sin Evo Morales no habría más proyectos de desarrollo, o que los que están funcionando en la actualidad desaparecerían. Claro, eso es algo habitual entre los que buscan la reelección, ¿no? Los que tratan ese argumento de decir lo bueno que está, todo lo bueno que somos, ¿no? Que estamos haciendo se va a perder si es que sale elegido alguien el candidato contrincante. Bueno, es un argumento usual, ¿no? Digamos que no es sorprendente, ¿no? Y que no debería causarle temor a nadie. También llaman la atención las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera, que ha comparado, bueno, no ha hecho una comparación aún, pero digamos ha traído a colación lo que está sucediendo en Ecuador y en Chile, tratando de que pues el ciudadano boliviano resguarde, o sea, ponga en valor la paz que vive en este momento su país, ¿no? Claro, y como diciendo que probablemente Mesa va a llevar una política parecida a la que se llevó... Que lo que está pasando en Ecuador y Chile podría pasar en Bolivia. Exactamente, una política parecida a la de Piñera, y después también algo parecido a lo de el presidente Moreno en Ecuador. Supongo que se estará refiriendo, entre otras cosas, al tema de los subsidios a la gasolina, porque en Bolivia también hay subsidios a la gasolina. Es más, Evo Morales quiso en su momento también eliminar gradualmente o reducirlos por lo menos, los subsidios, y al final tuvo que retroceder también él. O sea, es un tema que él ya conoce, ¿no? Y él hubiera querido seguramente solucionar. Probablemente García Linera, entre otras cosas, se esté refiriendo a eso, diciendo, bueno, si llega a Mesa, tal vez tome medidas de ese tipo, ¿no? Y hay situaciones que no tienen que ver propiamente con el gobierno, sino con necesidades del Estado. Lo que pasa es que, claro, tienen que darse finalmente, ¿no? Llega un momento en que hay que tomar medidas para reducir costos, ¿no? Porque Bolivia, si bien se ha manejado relativamente bien desde el punto de vista macroeconómico, de todas maneras tiene ahora un déficit fiscal muy importante, del 7%, que es enorme, ¿eh? Nosotros, se estima que el déficit fiscal no puede ir más allá del 3%, nosotros estamos por ahí, ¿no? Estamos dentro de ese rango.
pero ya 7% es mucho, y la deuda también boliviana está comenzando a aumentar a niveles que pueden ser peligrosos, ¿no? Entonces, si bien, como digo, se han manejado relativamente bien, de todas maneras hay ya señales de alerta que tienen que ser atendidas por el gobierno, ¿no? Sea quien sea. Eso, fuere, ¿no? Junto a ese desafío, ¿cuáles serían los otros retos que tendría que emprender el futuro gobernante de este país? Bueno, hay varios retos. Uno de ellos tiene que ver con el tema ambiental, ¿no? Estos incendios que se han producido en la selva boliviana, así como en la selva brasileña y otros, pero en Bolivia en particular, debido precisamente al avance de la agroindustria y según varias denuncias, con el aval, ¿no? y digamos el apoyo del propio gobierno, ¿no? que de alguna manera ha querido favorecer a una serie de campesinos, ¿no? Instalados en la zona de Santa Cruz, en lo que se llama la Chiquitanía, para, digamos, ampliar la frontera agrícola, ¿no? Y eso evidentemente eso hace que los incendios se vuelvan aún más, más graves, ¿no? Bueno, hay que además, ya para finalizar, porque no nos queda mucho tiempo, decir que, claro, no solamente se ha votado por presidente, también vicepresidente, ¿no? Diputados, senadores. ¿Cómo está el balance también dentro del legislativo? Sí. Teniendo cifras tan cercanas en el Ejecutivo. Sí, bueno, ahí también hay un cambio importante, ¿no? Hasta ahora el MAS, el partido de Evo Morales, tenía una mayoría absoluta, y es más, incluso de 2/3 claro. en la asamblea, lo cual le permitía incluso hacer reformas constitucionales, claro. ¿no? Y entonces, pero ahora lo que se está viendo es que hay un empate prácticamente tanto en el Senado como en la Asamblea, lo que quiere decir que aun cuando en el hipotético caso de que Evo Morales ganara por la segunda vuelta, no la va a tener mucho más difícil que lo ha tenido hasta ahora, ¿no? ¿De alguna manera se podría poner en peligro la gobernabilidad o no necesariamente? Es una oposición que va a ser necesaria, que era ya necesaria desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahí depende también de la voluntad de los diferentes partidos, claro, de querer concertar. Lamentablemente el MAS está acostumbrado a la hegemonía, ¿no? Evo Morales en realidad no es por los discursos que él mismo ha tenido a lo largo de todos estos tiempos, no es una persona que crea realmente en la democracia. De alguna forma, como muchos de estos tipos de líderes de partidarios del socialismo del siglo XXI, ellos aceptan la democracia en tanto los votos los favorezcan. Una vez que la cosa comienza a complicarse por ese lado, ya ahí aparecen los rasgos mucho más claramente autoritarios. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que digamos, el MAS podría tener en ese momento una actitud, digamos, poco dialogante, que haría más difícil una gobernabilidad, ¿no? Bueno, esperemos que Bolivia no entre en ese escenario que los peruanos bien conocemos, ¿no? De disputas, sí, y de idas y venidas entre el Ejecutivo y el Legislativo que no permitan a un país avanzar. Claramente, bueno, sí, efectivamente, acá hemos vivido algo parecido ya desde el otro espectro político, también una actitud, digamos, bastante agresiva, claramente, y que nos ha llevado pues a la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Bueno.